días. Llegó la hora de que abramos la palabra del Señor. Pero qué lindo tiempo que estamos viviendo en alabanza en esta mañana, ¿verdad? Espero que esté contento y listo para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos a todos. A mí, número uno, que preparé el mensaje, y a ustedes. Quiero que vean una fotografía que vamos a poner en la pantalla en este momento acerca de un personaje de la década del 70 aquí en Estados Unidos. Su nombre era Flip Wilson y era un cómico que tuvo un gran impacto en la televisión americana allá por los años 70. Claro, por supuesto. Yo sé que muchos de ustedes por la edad no lo recuerdan. Otros no lo recordamos porque estábamos en otro país. Pero bueno, allá por la década del 70, este personaje, Flip Wilson, se disfrazaba de mujer y tenía un show en la televisión americana. Y cuando se disfrazaba de mujer, su personaje era Geraldine. ¿Y saben por qué se hizo súper famoso en aquellos años? Porque Geraldine era una persona que se equivocaba constantemente, metía las 4 patas constantemente. Y entonces la gente le reclamaba y le decía, Geraldine, te equivocaste. Y entonces ella gritaba con una voz súper chillona, que no voy a tratar de imitarlo, pero gritaba, el diablo me hizo hacerlo. Y se había hecho famosa esa frase en la televisión, el diablo me hizo hacerlo. Claro, algo muy cómico, pero esas cosas van echando raíces en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Van echando raíces sin darnos cuenta. Fíjense que hoy el pueblo americano vive tratando de ponerse en esa situación de víctima. Por eso el problema que tenemos con los seguros. Por eso los problemas que tenemos con las pólizas de empleo. Porque todos, de alguna manera, están y hasta incluso estamos, sin darnos cuenta, esperando que alguien nos haga algo para que podamos recibir una retribución por eso que nos hicieron. ¿Verdad? Es macabro, pero es así. Se ha ido formando la cultura de yo soy una víctima. Incluso fíjense cuando hay una persona que por el alcohol o por la droga comete un acto delictivo o mata a alguien o hiere a alguien, inmediatamente dice, yo no soy el culpable. Dice, la droga que está en mí es la culpable. El alcohol fue, yo no tuve la culpa, mi mente estaba nublada y hasta incluso puede evitar ciertos castigos porque le echa la culpa a una situación externa. El hecho de echarle la culpa a alguien nació con el ser humano. Nosotros tratamos de pasar de culpables a víctimas. Soy una víctima. El diablo tuvo la culpa. El diablo me hizo hacerlo, como decía la famosa Geraldine. Resulta que quizás usted lo escuchó, a mí me tocó escuchar alguna vez de boca de un líder cristiano, decir, uy, perdón hermanos, el diablo me engañó y me hizo pecar. Oren por mí para que el diablo salga de adentro de mí. Y automáticamente quita toda la responsabilidad sobre él y la echa sobre el diablo. El pobre diablo no tuvo nada que ver, o no tuvo nada que ver en ese momento, digamos, en el principio sí, pero la persona constantemente trata de sacar su culpa y echársela a alguien. Incluso echársela al diablo. Pero vamos a ver algo de teología, rápida. No vamos a tener muchos cuestionamientos teológicos en esta mañana. Pero quiero decirles, a nivel teológico, estudiando profundamente la Biblia, el diablo solamente tentó a 2 personas en toda la historia de la humanidad. Solo a 2 personas. Así que no la tentaba Geraldine, ni lo tienta a usted, ni me tienta a mí. No nos tienta. Y ahora le voy a explicar por qué. A la primer persona que el diablo tentó fue a Eva. ¿Y saben por qué la tentó en persona? Porque Eva no tenía pecado. Eva había sido recién creada por Dios, apartada del pecado, libre del pecado, santa. Y el diablo la tentó en persona
porque el pecado no estaba en ella, no era parte de su naturaleza, porque Dios no la creó con pecado, no era parte de su ser íntimo el pecado, a Eva. Y a la segunda persona que el diablo tentó en forma personal fue precisamente a Jesús. Fue a Jesús. Vamos a ver un poquitito lo que nos dice el Génesis, pero no leyendo, solo como un repaso. Dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales, miren, todos los animales salvajes que el Señor había hecho, y la mujer quedó convencida por lo que el diablo en forma de serpiente le decía. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Aquí tenemos un problema. Y el problema es que yo no puse el timer para saber a qué hora terminé. Y eso puede ser peligrosísimo al mediodía cuando se despierta el apetito. Ahora sí ya lo puse. Así que estos minutos de introducción no me los cuenten, por favor. ¿Estamos? El diablo se tuvo que presentar frente a Eva. Ahora vamos a ver algunos detalles. Porque de la tentación que el diablo le hizo a Eva y de la tentación que el diablo le hizo a Jesús, nosotros vamos a sacar nuestras enseñanzas hoy. Su modus operandi. ¿Cómo actúa el diablo? Aunque no actúa en forma personal en cada uno de nosotros, no nos tienta, pero él actúa desde adentro porque ganó nuestra naturaleza, porque Eva cedió ante la tentación. Adán y Eva cedieron ante la tentación y el pecado entró a nuestra naturaleza. A partir de allí, el diablo no se tiene que acercar a su oído o al mío para decirle como esos dibujitos que se aparece el demonio de un lado y le hace pli, 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 y le dice alguna cosita. No, porque lo tenemos adentro. Nuestra naturaleza oscura es la que lucha contra nuestra nueva naturaleza. Las tentaciones vienen de adentro. No necesita, el diablo no tiene el poder para estar en todas partes. Quizás ahora anda por Asia o África, no lo sé, ojalá bien lejos, pero no está constantemente entre nosotros, no es omnipresente, no es omnipotente. El diablo no puede acercársele al oído a una persona y tentarla, nunca lo hizo. Nosotros somos tentados de nuestra propia naturaleza. Fíjense, la segunda persona que el diablo tentó fue en persona, fue a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tampoco tenía pecado. Porque Jesús había sido concebido en santidad, porque era el Hijo de Dios, porque era Dios. No tenía pecado, pero debía ser tentado. ¿Por qué debía ser tentado Jesús? Porque tenía que atravesar todo lo que nosotros atravesamos. Dice Hebreos 4:15, y este pasaje es hermosísimo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado, Adán, y por un hombre salió el pecado, Cristo. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer cedieron al pecado cuando el diablo los tentó en forma personal. Y por un hombre salió el pecado porque el diablo también lo tentó en forma personal, pero no cedió. Mateo 4:1 y perdón los hermanos que están con los textos en la pantalla porque los estoy mezclando un poco y deben estar enloquecidos, no saben qué texto poner, pero Mateo 4:1 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. El diablo tentó a dos personas, a Eva y a Jesús. Nosotros, por el pecado, por ceder ante la tentación de Adán y Eva, pertenecemos a una raza caída. La oscuridad ya está en nosotros, en mi propia contra, lucho contra mí mismo. Las tentaciones son como fuego amigo. ¿Vieron en las películas de guerra cuando un soldado es herido o incluso muerto, pero no por el fuego del enemigo, sino por el fuego de las balas de sus propios compañeros que por error le pegan a él? Bueno,
Las tentaciones son eso, son fuego amigo, son fuego que viene de adentro, es una lucha contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza caída. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:17, y aquí entramos realmente en tema, dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Fíjense, es una lucha entre nuestra nueva naturaleza y nuestra vieja naturaleza. Cuando una persona dice, bueno, a mí las tentaciones, no sé, yo no tengo tentaciones. Si no tiene tentaciones es porque no tiene nueva naturaleza. Entonces la vieja naturaleza no tiene contra quién luchar. ¿Entienden la diferencia? Las tentaciones existen, pero si usted no tiene una nueva naturaleza, si Cristo no vive en su corazón, su vieja naturaleza, ¿contra quién lucha? Contra nadie. Hace muchos meses, tal vez un par de años, hicimos una pequeña muestra que me vino a la mente y se las quiero repetir, aunque sin los elementos, pero tomamos una hoja azul y una lapicera azul aquí en el frente, y no sé si alguno de ustedes lo recuerda, e hicimos una mancha sobre la hoja azul con una lapicera azul, y nadie veía nada, porque azul sobre azul no se ve. Por eso muchas veces pecado en una persona pecadora no se nota. Pero cuando una persona blanca, y pusimos un cartón blanco, marcamos con la misma lapicera azul, se veía muchísimo. Un puntito ya se nota. Un puntito se nota. Porque el pecado se nota donde hay pureza, donde hay limpieza. Pero el pecado no se nota donde lo único que hay es pecado. Por eso cuando algún líder cristiano cae en un pecado, se hace un escándalo terrible. ¡Uy, pecó! Claro, lo vieron porque era una mancha negra en una vida blanca. Cuando la vida es negra, otra mancha negra, no pasa nada. Cuando la vida es roja, una mancha roja no le hace nada. Cuando la vida es azul, una mancha azul no le hace nada. Entonces, esa es la gran diferencia. Estamos en medio de una guerra, pero en una guerra donde soportar esas tentaciones, y ahora vamos a ir al tema de las tentaciones concretas, tiene un premio. Santiago dice, Santiago 1:12, vamos a leer varios capítulos del libro de Santiago para que después, si les interesa, lo puedan buscar profundamente y leerlo despacito en sus hogares durante la semana. Dice el libro de Santiago, el capítulo 1 y versículo 12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Qué son las tentaciones? Vamos a ver qué son realmente para nosotros. Hay muchas definiciones de diccionario, pero a ver si concuerda conmigo en esto. El pecado es un proceso que tiene un comienzo. ¿Sabe cómo comienza el pecado? Con un simple mal pensamiento. Ese simple y pequeño mal pensamiento es la tentación. Esa es la tentación, un simple y pequeño mal pensamiento. Y Santiago continúa diciendo en el capítulo 1, versículos 14 y 15, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Miren la secuencia, ¿eh? Vamos a ir varias veces sobre esta secuencia. Ahora empezamos a entrar al centro de lo que hoy tenemos para compartir. Dice, de ese pequeño mal pensamiento, dice, nacen, dice Santiago, lo que él llama actos pecaminosos. Dice Santiago. Y el pecado, dice, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué tenemos? Es un proceso, es una secuencia. Tenemos la tentación, que es ese pequeño mal pensamiento que se deja anidar. Domingo pasado les decía para cerrar la reunión que las tentaciones son como pájaros. Uno puede dejar que revoloteen, pero no puede dejar que hagan nido. Cuando ese mal pensamiento chiquitito hizo nido en nosotros
y empezamos a pensar en eso, y empezamos a pensar en eso, ¿qué es lo que dice Santiago que sucede? Que del mal pensamiento pasamos al acto de cometer el pecado. Santiago dice el acto pecaminoso. ¿Y después a qué pasamos? Y Santiago dice cuando se deja crecer el pecado, o sea, la permanencia en el pecado. ¿Y a qué pasamos después? Da luz a la muerte, dice Santiago. La muerte es la separación de Dios. Es otra vez estar alejado de nuestro Creador. Entonces tenemos ese concepto, esa secuencia de la tentación, ese pequeño mal pensamiento que cuando anida, consuma el pecado y cuando se permanece en el pecado, se alcanza la muerte. Así dice Santiago. Pero la tentación en sí, que es ese pequeño mal pensamiento, no es un pecado, no es el acto de pecado. Recordemos que pecar es simplemente equivocarnos, errar al blanco. Dios marcó un lugar a donde nosotros tenemos que apuntar. Cuando vamos y comenzamos a desviarnos de ese centro, de ese target, ahí estamos pecando. Pecado también puede decirse que es una fence, una cerca que han puesto y que nosotros conscientemente la cruzamos. Un camino por donde no tenemos que ir, donde no nos hace bien ir y sin embargo vamos. Eso es pecado, es equivocación, es error. Entonces, cuando ese pequeño mal pensamiento se convierte en un pecado y luego se permanece en ese pecado, se engendra la muerte. Pero podemos interrumpirlo, porque como la tentación, ese pequeño mal pensamiento no es el pecado, ahí podemos cortar. Y cuando cortamos ahí, cuando abortamos el despegue, cuando el capitán de la nave está carreteando en la ruta y siente o ve que sus motores o ve algún control que está fallando, hay un punto donde puede abortar el despegue, donde puede cancelar el despegue, donde puede evitar la catástrofe. Ese punto lo tenemos que tener muy en cuenta. Ese es el punto clave, ese es el punto donde podemos interrumpir la secuencia que nos puede llevar a la separación de Dios. Una tentación convertida en un pecado consumado y donde se permanece y en una separación. Y vamos a tratar de respondernos entre nosotros 3 preguntas. 3 preguntas que nos van a ayudar, sus respuestas, no la pregunta en sí, pero sí sus respuestas a ver cómo salimos de este asunto. ¿Cómo salimos de este aprieto que son esos pequeños malos pensamientos que tenemos porque Cristo vive en nosotros? Porque nuestra vieja naturaleza lucha contra alguien. Si no luchara nuestra vieja naturaleza con nuestra nueva, es que no tenemos nueva. Si tenemos tentaciones, tenemos que alegrarnos, porque eso significa que tenemos una nueva naturaleza y la vieja está empezando a molestar. Así que tenemos que alegrarnos frente a las tentaciones. Aparte, las tentaciones son la oportunidad de victoria. Y en la victoria se crece. Así que vamos a ir a las preguntas. ¿Qué debemos conocer de la tentación para estar preparados? ¿Qué cosas debemos conocer? Y como les decía, no quiere decir que Satanás venga y nos hable en el oído, porque no puede estar en todos lados a la vez. No lo hace porque ya nos ganó en el Edén y nos habla desde adentro. Nuestra naturaleza pecaminosa es la que nos inclina al mal. Satanás ya lo hizo una vez y no tiene necesidad de volver a hacerlo. Pero con la tentación que Satanás le hizo en persona a Eva y con la tentación que Satanás le hizo en persona a Jesús, nosotros podemos dilucidar cuál es su forma de actuar. A pesar de que no viene en persona, está actuando desde adentro nuestro de la misma manera. Entonces, la pregunta, ¿qué debemos conocer de la tentación para estar preparados? Vamos a ver. Número 1, la tentación te golpea cuando estás solo. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades este tema, pero vale la pena recalcarlo. Te golpea cuando estás solo. Y vamos a ver qué pasó. Miren con Jesús. Marcos 1:13 dice: Jesús estaba a la intemperie entre los animales salvajes, solo en el desierto.
se había apartado 40 días y estaba solo. No estaba con sus discípulos, no estaba con sus amigos, no estaba con su familia, estaba solo. ¿Y a Eva qué pasó? Había dos nada más en todo el mundo, Adán y Eva. Y el diablo llamó a Eva aparte, la separó de su esposo. Y cuando estaba separada de su esposo, la tentó. Ese es el modo como opera la tentación. Nos agarra cuando estamos solos. Hace algunos domingos atrás, en otro mensaje, daba una ilustración de un programa de televisión que vi, que la recordé porque la asimilé, me gustó tanto. Quizás ustedes la recuerden cuando ese canal de televisión, ese equipo de filmación fue al África a filmar y lo vi en la televisión y filmó al grupo ese, a la manada de búfalos que estaba comiendo y al león agazapado esperando para comerse algún búfalo y no podía porque los búfalos estaban juntos. Y mientras que los búfalos estaban juntos, el león no se podía acercar y esperaba y daba vuelta hasta que un búfalo no se dio cuenta por algún pastito tierno que había por ahí y se dio vuelta y la manada se empezó a mover. El búfalo no se dio cuenta que la manada se movía y se empezó a quedar atrás. Y el león se vio inmediatamente y empezó a acercarse despacito al búfalo, despacito entre los yuyos, arrastrándose. Era increíble ver esa filmación. Y entonces otra cámara mostraba cómo ese grupo de búfalos, la manada, cada vez se alejaba más. Y este tonto se había quedado solo. Entonces el león se puso entre el búfalo que había quedado solo y el resto de los búfalos que estaban ahí, se puso en medio entre ellos y se levantó el león. Cuando el búfalo vio que el león salió de entre los matorrales y lo ve, se pega un susto impresionante. ¿Y qué hace el pobre búfalo? Corre para el lado opuesto al león, pero el león estaba entre él y la manada, o sea que se va para el otro lado. Y cada vez se aleja más de la manada. ¿Qué pasa? El león pega 2 o 3 saltos, cae sobre el búfalo, ¡bum! Y se lo comió. Lo mató. Y la manada no pudo hacer nada porque el búfalo se había separado. Y la Biblia precisamente habla y dice que el diablo anda como león rugiente, esperando a que nos separemos de la manada para atacarnos. La tentación, la forma de operar del diablo es alejarnos de nuestra gente. Vamos a hablar un poquitito de ese tema. Vamos a hablar un poquitito porque es muy, muy importante el concepto de estar solo es una muy mala compañía. Estar solo es una muy mala compañía. Jesús mandó a sus discípulos que vayan de 2 en 2. Hay un montón de pasajes. Eclesiastés y el rey Salomón, pero capítulos enteros hablando de lo que significa estar juntos los hermanos para poder luchar. Pablo dice, no dejen de congregarse. La reunión de los cristianos durante la semana es fundamental, no estar solos. Porque da un poco, a veces decimos los argentinos, de fiaca, de desgano, levantarse temprano el domingo para reunirse con los hermanos. Pero eso es fundamental, no podemos estar solos, porque cuando estamos solos empiezan a venir esos pequeños malos pensamientos que si los dejamos anidar se transforman en un pecado. Estar solo es una de las peores cosas que hay. El equipo, y dentro del equipo, por eso quería mencionar a nuestros hermanos que se comprometieron, ese círculo íntimo, la pareja, los hijos, los padres, ese círculo íntimo hay que fortalecerlo a como dé lugar. Porque cuando estamos solos es cuando vienen los malos pensamientos. Hay que fortalecer, hay que formar un equipo íntimo, un círculo íntimo, amigos donde podamos compartir. Por eso es el grupo pequeño en la semana. El grupo pequeño en la semana es para eso. No es porque simplemente queda lindo o es una nueva técnica de crecimiento o lo que pasa que es lindo que la iglesia... No. El tema es que los cristianos tenemos que estar juntos durante la semana porque cuando estamos solos nos vienen los malos pensamientos y los malos pensamientos son las tentaciones y si caemos a ella comienza el proceso que termina en la separación entre nosotros mismos y en la separación de Dios.
Entonces, el tema de la soledad es una de la primera cosa que tenemos que tener en mente para evitar las tentaciones. La segunda cosa que nosotros vemos en la forma de operar del diablo es que la tentación te golpea cuando más débil estás. Lo decía el pastor Andrés el domingo pasado. Dice, si tú te encuentras en la calle un dinero que no es tuyo y tienes mucho dinero, enseguida vas a buscar algo a ver dónde está la dirección del que perdió este dinero para devolvérselo. Pero vas a encontrar dinero cuando estés necesitando dinero, no cuando tengas mucho dinero. Porque ese mal pensamiento te va a venir cuando estés débil. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Estamos viendo estas dos tentaciones originales, digamos, donde el diablo actuó en forma personal con Eva y con Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús se apartó 40 días para orar en ayuno. 40 días, no 40 horas, que ya sería bastante. 40 días. Y dice que cuando Jesús terminó de ayunar y de orar, tenía hambre. ¡Señor! ¡Qué hambre! En ese momento se le apareció Satanás en persona. ¿Y qué le dijo? Mirá, hay un billete de $100, ¿no lo querés? No. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan y cómetelas. Estaba desesperado de hambre Jesús y lo tentó exactamente con lo que más le dolía. Entonces el diablo va a golpearte en el punto más débil, en el punto de la depresión. Esa es una palabrita muy común. Vamos a ver qué es una depresión. Porque cuando identificamos qué es una depresión, sabemos dónde está nuestro punto débil. Mire, vamos a suponer que usted ahora tiene un problema que pesa 50 libras. Y usted lo está cargando, el problema que pesa 50 libras. Y está viendo a dónde lo deja, cómo se lo saca de encima. Pero está con ese problema de 50 libras que es un peso considerable. Pero todavía no se lo pudo quitar de encima y le viene otro problemita de 10 libras ¡puc! Y se le pone arriba. Entonces usted ya no tiene 50, ahora tiene 60 libras. Y ahora ya anda con un problema de 60 libras. Tiene uno de 50 que no se pudo deshacer de él y uno de 10 que no se pudo deshacer de él porque le acaba de llegar y ya tiene 60 libras. Y antes de deshacerse del de 50 y del de 10, le cae un tercer problema de 10 libras más, ¡poc!, arriba de todo. Y usted, ¡plaf!, ya no puede soportarlo. Ese es el punto más débil. Esa es la depresión. En ese momento, cuando el peso de los problemas no se pueden soportar porque se acumularon unos sobre otros, es cuando la persona ya no puede ver más nada porque los paquetes lo tapan y viene el pozo de la depresión. Y es ahí donde el diablo te tienta. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y no quiero profundizar en esto porque sería un nuevo mensaje de media hora. ¿Qué dice la Biblia? Un solo pasaje les voy a decir. Acá hay una profundidad increíble. Dice Salmo 55, 22, entrégales tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. ¿Tienes 50 libras encima? No camines con las 50 libras esperando dónde dejarlas. Entregáselas al Señor. Te van a venir las 10. Pero cuando te vengan las 10, no vas a tener las 50. Y entonces vas a tener solamente las 10. Y te van a venir otras 10 arriba. Entonces esas 10 hay que entregárselas al Señor enseguida. Ese es el gran secreto para no deprimirse. Entonces acá tenemos dos cositas que tenemos que cuidar para evitar la tentación. Armar nuestro círculo íntimo. Armar nuestro círculo íntimo, nuestro grupo pequeño, orar los unos por los otros, nuestra pareja, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros padres, armarlo, tenerlos cerca, reunirnos, vernos, compartir, no estar solos, evitar la soledad y entregar nuestras cargas al Señor apenas las recibimos para evitar que se nos acumulen, caer en el pozo de la depresión, ¡puc!, y ahí ser tentado. Segunda pregunta, ¿qué opciones tengo frente a una tentación muy fuerte? Muy fuerte. Segunda pregunta, ¿se acuerdan que eran 3? Ya vamos terminando. ¿Qué opciones tengo frente a una tentación muy fuerte? Es una lucha, lo dijimos, es una guerra
Las balas son balas amigas, pero es una guerra contra mí mismo. La tentación es una guerra contra mí mismo yo. Es Carlos nuevo contra Carlos viejo peleando dentro de mí. Entonces, si es una guerra, tengo 3 opciones en la pregunta número 2. 3 opciones en la 2. ¿Cuáles son? Pelear con el poder de Dios, pero pelear, atacar. El Señor Jesús le dice a sus discípulos cuando se habían quedado dormidos mientras que Él estaba orando en Getsemaní apenas unas horas antes de subirse a la cruz, se habían quedado dormidos y Jesús se acerca y le dice, muchachos, Lucas 22:46, no le dice muchachos, pero le dice, levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Luchen para no ceder ante la tentación. Luchen, hagan algo. Levántense y oren. Mi abuelo me contó, falleció hace muchos años, que antes de convertirse él fumaba impresionante, se fumaba 2 o 3 paquetes de cigarrillos por día y estaba totalmente enviciado. Pero cuando él entregó su vida al Señor, él me contó que hizo un pozo en la tierra, agarró el paquete de cigarrillos, lo enterró y cada vez que tenía ganas de fumar, oraba. Nunca más en su vida tocó un cigarrillo. Cada vez que tenía ganas de prender un cigarrillo, oraba. Atacar, la primera de las opciones que tenemos en una guerra. Pero la segunda de las opciones que tenemos en una guerra es resistir. Es resistir. Fíjense que 1 Corintios 10:13, el apóstol Pablo dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. La segunda de las opciones en una guerra. Atacar o defenderse. ¿Verdad? ¿Qué otra opción usted ve en una guerra? Yo veo una más. Huir. Soldado que huye sirve para otra guerra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente huir. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia. ¿Usted se acuerda de José cuando había sido vendido por sus hermanos? Uno de los hijos de Jacob, uno de los hijos de Israel, había sido vendido por sus hermanos y había sido llevado al palacio de Potifar. Un lío terrible. Y Potifar era un tipo muy raro ahí, no vamos a entrar en los detalles de la historia. Los invito a que vengan los días domingo a las 9 de la mañana para estudiar la Biblia en el Antiguo Testamento. Era un tipo muy raro. Y su esposa era terrible. Y entonces se ve que José era un muchacho apuesto y constantemente estaba tratando de seducirlo. Y José se esquivaba por acá, se esquivaba por allá, salía y dice, me tengo que ir al baño. Pero en un determinado momento, parece ser que esta señora lo puso contra la espada y la pared. ¿Y qué hizo José? Salió corriendo, le costó ir a la cárcel, un montón de problemas. Huyó. Es una de la tercera opción en una guerra. Ataco, me defiendo o me escapo. Esas son las 3 opciones que tenemos frente a una tentación. Cada tentación tenemos que pensarla como un pecado chiquito. Mientras que está chiquito lo podemos matar. Cuando crece es terrible. Entonces es un pequeño mal pensamiento. Lo podemos destruir cuando es chiquitito. No es tan fuerte, lo podemos destruir. Dice Romanos 8:6, y el apóstol Pablo es tan claro. A veces yo, ayer le decía a una persona con la que estábamos, mi esposa y yo, cenando, que tenía que dar un devocional, le digo, no hay que dar ningún devocional. No hay que, a veces agregarle palabras a la Biblia es un pecado. Hay que agarrar una carta de Pablo y leerla, porque está tan claro que no deberíamos, nosotros nos estamos equivocando muchas veces agregando palabras cuando está tan claro en la Biblia. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, estamos hablando de eso, les controle la mente, miren qué interesante, lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz.
O sea, tan simple como eso, no permitas que ese mal pensamiento te controle la mente, porque ese pequeño y ridículo mal pensamiento, chiquitito, cuando te controla la mente, va a terminar en un pecado, y la permanencia en ese pecado va a terminar en la separación de Dios, en la muerte. Pregunta número 3. ¿Y qué pasa si ya cedí ante la tentación? ¿Es válida o no es válida? ¿Qué pasa si no pude pelear, no pude resistir, no pude huir y cedí ante la tentación? Hay distintos niveles de tentaciones, Todos hemos caído ante una tentación en algún momento. ¿Qué pasa si yo ya caí en la tentación? Y vamos a la Biblia otra vez. Santiago capítulo 1, les dije que íbamos a leer varios del capítulo 1, varios versículos del capítulo 1 de Santiago. Dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Tenemos una nueva opción de interrumpir la secuencia. La interrupción perfecta de la secuencia: mal pensamiento, pecado, permanencia en el pecado, muerte, es aquí al principio, cuando es chiquita. Pero si ese mal pensamiento no lo pudimos destruir y se convierte en pecado, fíjense que todavía tenemos una posibilidad de interrumpir esa frecuencia. Porque la muerte llega cuando se da la permanencia en ese pecado. Si hemos pecado, si nos hemos equivocado, si de alguna manera cedimos ante la tentación, todavía tenemos la posibilidad de interrumpir esa secuencia antes de que nos lleve a la permanencia en el pecado. Entonces, otra vez, perdonen que soy tan reiterativo en esto, pero imagínense un círculo, que todo empieza con ese mal pensamiento, y después con el pecado, y después con la permanencia en el pecado, y después con la muerte. Entonces, el primer lugar para interrumpir es en la tentación. Es la primera etapa, cuando es chiquitito. Pero cuando ya se consumó el pecado, todavía hay una etapa en la vida cristiana, y ahora vamos a leer el pasaje, con el perdón, el arrepentimiento y el nuevo comienzo. Dios nos da la posibilidad de volver otra vez a empezar, pero no todo es tan simple. Porque si no sería fácil, bueno, cedo ante la tentación, me arrepiento y listo. No, porque hay un problemita. Lo vamos a ver en un gráfico que estaba para lo último, pero le voy a pedir si lo pueden poner ahora. Es un gráfico que tiene 2 columnas. Una de las columnas, si lo podemos poner en la pantalla, dice tentación, actos pecaminosos, permanencia en el pecado, muerte. ¿Verdad? Como dice Santiago. Pero el segundo, tentación, actos pecaminosos, arrepentimiento, pedido de perdón, nueva oportunidad, pago de las consecuencias. Cuando esa pequeña tentación, ese pequeño mal pensamiento se convierte en un pecado y nosotros le pedimos al Señor que nos perdone y nos arrepentimos y no permanecemos en el pecado, la permanencia en el pecado lleva a la muerte, pero cortamos ahí, interrumpimos la secuencia, el Señor nos perdona y nos da un nuevo comienzo. Pero se agrega algo muy importante: pago de las consecuencias. Cuando nosotros hacemos algo mal, cuando nos desviamos del camino, tenemos que pagar las consecuencias de ese desvío. Tenemos que darnos vuelta y seguir. Pero si usted robó, tiene que devolver lo robado. Y si lo agarra la policía, lo va a meter preso. Y el Señor va a perdonarlo si usted se arrepiente.
Pero si el juez le dio 2 años de cárcel, usted se tiene que dar los 2 años en la cárcel. Usted tiene que pagar las consecuencias. Cuando cometemos errores en nuestra familia y hay problemas, hay luchas con los hijos, hay separaciones, hay distanciamientos, el Señor nos perdona cuando nos arrepentimos y hay posibilidad de un nuevo comienzo. Pero las consecuencias las pagamos nosotros, no la paga el Señor. Entonces, la manera de no tener que pagar consecuencias es abortar el despegue al principio de la pista. Cuando viene ese pequeño mal pensamiento, esa tentacioncita chiquitita que viene de nosotros mismos, no podemos echarle la culpa al diablo. No podemos echarle la culpa al diablo. Viene de nosotros mismos, de adentro. Por supuesto que la culpa la tiene el diablo, pero allá en el Edén, cuando nos metió la naturaleza pecaminosa que ahora con Cristo podemos vencer. Entonces, ese es el gran objetivo. Y dice, 1 de Juan 1, 5, 9, con esto terminamos, capítulo 1, versículo 5 al 9. Y mientras que leemos esto, pero les pido que no se distraigan, les voy a pedir a las personas que nos estaban acompañando con la música que vayan pasando, pero no quiero que se distraigan con este pasaje. Creo que no está para que lo podamos ver en la pantalla. Así que, por favor, préstele atención y me gustaría que sí, que luego lo pueda leer en sus propias casas. Aquí no tenemos la luz suficiente como para poder leerlos directamente de nuestras Biblias, por eso lo ponemos en la pantalla, pero usted en su casa léalo durante la semana. 1 de Juan 1, 5 al 9 dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es clave, esto es clave. Vivir una vida teniendo en cuenta de interrumpir esa secuencia antes de que nos lleve a la separación de Dios. Vamos a orar, escanee su vida en este momento para ver cuál es su primer paso. Si aceptar a Cristo en su corazón para que esa nueva naturaleza entre en guerra o si tiene que empezar a cortar algún pequeño mal pensamiento que hay por ahí. Vamos a orar, inclinemos nuestras cabezas. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es tan clara. Porque Señor, cada día que nos reunimos nos estás hablando al corazón. Te damos gracias porque eres un Dios de oportunidad. Eres un Dios de nuevos comienzos. Eres un Dios de misericordia y de paciencia. Sabes que somos débiles, sabes que somos polvo y nos tienes paciencia. Te damos gracias, Padre. Pero ahora sabemos cuál es tu verdadero corazón, cuál es tu verdadera intención para nosotros, porque la hemos leído en tu palabra. Tú quieres para nosotros una vida de paz, una vida de tranquilidad, una verdadera vida. Y para eso nosotros tenemos que poner de nuestra parte un pequeño esfuerzo en ir cortando esos pequeños malos pensamientos que tenemos cada día antes de que se conviertan en un problema. Señor, ayúdanos, danos de tu Espíritu, que tu Espíritu tome cada día más de nuestro ser. Bendícenos en esta semana para que podamos tener en nuestra mente y nuestro corazón tus palabras y podamos actuar en consecuencia. En el nombre, por los méritos de Jesús oramos. Amén y amén, Señor.